Hola, un saludo a todos. En esta oportunidad les quiero presentar un problema de física, física 2, ¿ya? Campo eléctrico y potencial. ¿Ya? Se trata de un disco hueco de carga. ¿Ya? Tiene un orificio central de radio R1, el disco tiene radio R2 y tiene una carga en la superficie, una carga superficial con una densidad sigma sub 0. Eso se mide en Coulomb por metro cuadrado, eso es constante. ¿Ya? El eje Z es el eje de ambas circunferencias, tanto del orificio como del disco mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos el origen de coordenadas, el origen O. Ya el eje Z, el punto P donde se va a evaluar el potencial y el campo eléctrico. Ya, entonces está a una altura Z. Ya, este gráfico se dio en el primer video cuando se habló sobre la espira, ¿no es cierto? La espira de un campo eléctrico, de un potencial, vimos. Ya, pero con un gráfico generalizado. Esta figura que está con borde verde es una carga generalizada, un cuerpo cargado. Ya, entonces aquí ubicamos un punto Q, en este punto Q está el diferencial de carga, que puede ser lineal, superficial o volumétrico. ¿Ya? Y tiene una posición respecto al sistema de referencia, un R'. Y el punto P, el punto de potencial o campo, ¿ya? Tiene un vector de posición R. Entonces acá hay una distancia de Q a P, o sea, un vector QP, bueno, para el caso del campo eléctrico, o si no, simplemente una distancia escalar de Q a P. ¿Ya? Entonces aquí se evalúa en el punto P tanto el potencial como el campo. En esta oportunidad el campo podemos obtenerlo con la propiedad, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Entonces vamos a obtenerlo con eso. Ya, entonces, a ver, empezaríamos con el potencial. Empezamos con el potencial, a ver. Entonces, tenemos que manejar acá el vector o la distancia QP. El punto Q es donde está la carga, o sea, la carga diferencial tiene que estar, obviamente, donde está colocada la carga. No puede estar aquí en el edificio ni puede estar afuera. Tiene que estar donde está colocada la carga. Entonces, para esto hacemos lo siguiente, vamos a hacer otro gráfico. Tenemos que hacer otro gráfico. Aquí, un disco un poquito más grande, vamos a poner así. A ver, por acá. Ahí más o menos, a ver cómo sale esto. Ya, todo ese disco. ¿Alguna imperfección? Bueno, me disculpan. Ya, el eje Z, aquí estaría el origen de coordenadas. Ya, ahora el orificio, ¿no es cierto? El orificio, vamos a poner acá. El orificio es una circunferencia. El orificio central, ya, radio R1. El disco tiene radio R2. Ya, pero para ubicar el diferencial de carga, vamos a tener que trabajar con una espira. Con una espira, soy una cosa así. Ahí más o menos, aproximadamente. Esto dentro, claro, de la carga. La carga está, voy a poner acá la carga, en el disco, excepto en el orificio, pero en todo esto hay carga. Ya, todo eso tiene carga. Entonces he trazado este contorno un poco grueso, bueno, más o menos en marrón, anaranjado, para ubicar el diferencial de carga. Entonces desde el origen, bueno, aquí primero ubicamos el eje X, para trazar el ángulo phi, el eje X, bueno, el eje Y. El eje Y, ahora dos radios, primero un radio, desde O, una línea radial, o sea, así, hasta acá. O podemos estirarlos, ¿sí? Entonces aquí hay un ángulo azimutal, un ángulo phi. Ya, otro radio casi pegado, ¿sí? Y aquí tendríamos un diferencial de área donde también hay un diferencial de carga. Entonces este es el punto Q. El punto Q. Ahora la distancia que hay desde el centro hasta este punto, ese es R, un R variable. Un R minúscula variable. Así.
Entonces, es como si fuera un solo trazo, un solo R, porque este es un diferencial. Aquí hay un diferencial de carga. En esa pequeña área hay un diferencial de carga. Hay un diferencial de Q. Aquí hay diferencial de carga, que viene a ser igual a sigma sub 0 por el diferencial de área. Entonces, hay un área también. Aquí es igual a esa área. Diferencial de S. Ahorita vamos a ver. Ya, entonces, ahora la posición de Q, decía, es como si fuera un solo trazo radial, un solo R, con un ángulo phi respecto a X. Entonces se proyecta en X y Y. Entonces tenemos R por el coseno de phi, coma, R seno de phi, coma 0. Está en la base. El punto P, bueno, el punto P está acá. El punto P es 0, 0, Z. ¿No? Porque está a una altura Z, ¿no? La altura del punto P, la distancia del punto P al plano de este sistema de carga es Z. Ya, entonces, pues 0, 0, Z. Y ahí tendríamos QP. Ahí está QP. Para el potencial basta con la distancia. La distancia de Q a P. Podemos trabajar acá con un triángulo rectángulo. Ese es un cateto a altura que es Z, y acá como si fuera un solo trazo. Ya como si fuera un solo R. Entonces aquí tenemos 90, ¿no? Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces cateto Z, cateto R. Entonces sería R cuadrado más Z cuadrado. Raíz cuadrada de esto. Ya está QP. ¿Ves? El punto Q ya está establecido, el punto P lo mismo. Ahora el diferencial de carga. Esto es como un pequeño trapecio, ¿no? Como un trapecio, así una cosa así más o menos. Vamos a agrandarlo acá. ¿Sí? Exagerando, claro. Por aquí pasaría esta parte. Ahí. Y el área que está puesta ahí, bordeada en amarillo, aquí te lo voy a bordear en amarillo, es esta área, ¿no? Ya, el ángulo es un ángulo diferencial de phi. Ya, la distancia desde este punto hasta este extremo es R. Siguiendo el curso de R, este es un diferencial de R. Entonces hay dos diferenciales. Primero, la abertura, es un diferencial. Claro, aquí se está exagerando, por supuesto, por cuestión didáctica, nada más. Este es un ángulo muy, muy pequeñito, casi. Estos dos radios casi están pegados. Ya, entonces diferencial, un pequeño ángulo. Aquí también es una pequeña distancia. Entonces, este es un punto prácticamente. Entonces, por eso es que se asumen estos dos arcos. Los dos arcos se asumen iguales. Entonces, por trigonometría, la longitud del arco sería R, esta R de acá, por el ángulo diferencial. Y con eso ya sacamos el área, ¿no? Entonces el área, este es un trapecio, un pequeño trapecio circular, es un diferencial de S, es como si fuera un rectángulo, simplemente lado por lado. Diferencial de R por R diferencial de phi. Ordenando R diferencial de R por diferencial de phi. Acá tiene por ejemplo R diferencial de R por diferencial de phi. Ya tenemos todo para reemplazar aquí en esta fórmula. Entonces, reemplazando en esta fórmula, tengo que utilizar la pizarra al máximo porque me va a faltar pizarra, eso sí. A ver, el potencial en P. El potencial en P es igual. Y a la constante, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya por, ya la integral, ya después ponemos la integral. Diferencial de carga, el diferencial de carga es sigma. Sigma sub 0. Sigma sub 0 es una constante, entonces puede salir afuera. Podemos sacarlo afuera. Ya, sigma sub 0. Sigma sub 0. Diferencial de área. El diferencial de área es R, diferencial de R, diferencial de phi. Entonces eso iría dentro de la integral. Entonces aquí tenemos R, diferencial de R, diferencial de phi. ¿Ya? Y en el denominador tenemos QP. Sería R cuadrado más Z cuadrado. Raíz cuadrada. Y aquí tenemos, decíamos antes, en videos anteriores, que en una integral lo que predomina en la integral es el diferencial. Acá hay dos diferenciales. Entonces, por lo tanto, va a haber una integral para el ángulo phi, que varía desde la intersección con X, o sea, va a barrer todito los diferenciales. A medida que está barriendo todos los diferenciales, también está creciendo R.
Entonces, por eso el ángulo varía desde 0 hasta 2pi. Es el ángulo. Y el otro es la distancia radial. O sea, el r diferencial de r. Entonces aquí r varía desde, como es un disco hueco, sería desde el borde del radio 1 hasta el borde del disco. Del radio 1 al radio 2. Entonces, desde el radio 1 hasta el radio 2. Ahí está, ¿ves? Entonces, el potencial en el punto P, este es en el punto P. El potencial en P es igual. Ya, sigma sub 0. Ahora la integral, podemos de frente integrarlo para phi. La integral para phi es simplemente phi. Phi varía de 0 a 2pi, 2pi menos 0, 2pi. Bueno, ese 2pi se cancela y aquí queda 2 epsilon sub 0. Entonces 2 epsilon sub 0. Ya está integrado para phi. Faltaría solamente la integral en radial. Entonces aquí tenemos la integral de r, diferencial de r sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado. Donde r va desde el radio 1, el radio del orificio, hasta el radio 2, que es el radio del disco. Ahí. Ya. Entonces, esa es una integral de u diferencial de u sobre a cuadrado más u cuadrado. Ya, esa integral es simplemente la raíz cuadrada. Ya no hace falta hacer ningún artificio. Ya. La parte de la integral es esto. ¿No? Eso. Entonces, esto viene a ser igual a sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ya por la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado. Ahí. Con los límites, r que va desde el radio 1 hasta el radio 2. Entonces ya con eso tácitamente tendríamos ya la fórmula del potencial. Entonces el potencial en P, a la larga va a depender solamente de Z. No solamente de Z, porque el punto P puede bajar, puede subirse, pero siempre en el eje Z, siempre. Entonces el potencial va a ser una función de Z. Entonces este potencial en U se transforma en un potencial función de Z. Que es igual a la constante que va adelante, sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 por ahora una diferencia de raíces cuadradas. ¿No? Primero aquí tendríamos el radio 2 al cuadrado más z cuadrado, una raíz cuadrada. Después menos la otra raíz, radio 1 al cuadrado más z cuadrado. Aquí, bueno, hay un paréntesis. Y tenemos la fórmula. Entonces ahí tendríamos ya la fórmula del potencial. Ese es el potencial absoluto. El potencial absoluto es el potencial en un punto, bueno, en este caso un punto del eje, respecto al infinito. O sea que cuando el punto P está bien lejos, en el eje Z, entonces esto ya se ve como un punto. O sea, el potencial, tanto el potencial como el campo se va a ir desvaneciendo. Siempre y cuando esta carga sea positiva, claro. Entonces se va a ir desvaneciendo. Entonces, en el infinito es el potencial 0 y en el punto P es lo que estamos determinando. Entonces ya está el potencial, ¿no? Ya está el potencial. Ahora el campo eléctrico. ¿Ya? El campo eléctrico, decían, lo podemos obtener con esto. Claro, puede ser también con la misma fórmula del campo, ya, pero para variar un poco. Ya, entonces, ya este es potencial, este ahora campo. Campo eléctrico siempre en un punto del eje, ¿no? En el punto P, estamos en el punto P. El campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Ahora, el campo eléctrico, de hecho ya sabemos, de antemano sabemos de que el campo eléctrico va a apuntar hacia arriba. El campo eléctrico apunta para arriba, o sea, en el eje Z, es un campo axial, el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico como vector, ¿ya? Es igual a un E sub Z, función de Z, por el vector unitario K. Ahí. Ya. Ahora, el negativo del gradiente, este es igual a menos. En coordenadas cilíndricas, el gradiente tiene, claro, tres componentes. La radial, en este caso la radial, el potencial no depende de la variable radial, de la variable, no depende. ¿Ya? Del ángulo tampoco, del ángulo simultáneo tampoco, solamente depende del axial. Entonces, como depende del axial, este gradiente pues, se convierte en una derivada. Entonces, menos la derivada del potencial respecto a z, y por el vector k. Entonces,
se puede trabajar con esta parte. Para obtener el campo eléctrico, trabajamos con esto. Y ya en forma escalar, porque ahí cancelamos ya los vectores unitarios. Ya sabemos que el campo eléctrico apunta para arriba, en el punto P. Entonces simplemente derivamos esto, pero le ponemos el negativo. Ese sea por propiedad, ¿cierto? A medida que va creciendo Z, se va desvaneciendo el campo. Ese es el sentido del negativo. Entonces, hay que derivar esta expresión. Entonces, por lo tanto, el campo E sub Z de Z, E sub Z de Z, es igual. Ya, ahora acá, esta fórmula podemos expresarla también así, como un K sub 0, el factor inicial, por dos funciones en Z. Una función F, por ejemplo, y una función G. Ya, donde K sub 0 es el factor que está adelante. Este es el K sub 0. Ese es el K sub 0. Ya, y obviamente el paréntesis es la diferencia de las son funciones ya algebraicas, ¿no? Funciones algebraicas en Z. Una función F y una función G. Entonces, el campo eléctrico va a ser menos, por la propiedad, K sub 0 es constante, y por la derivada del corchete. Entonces sería por una diferencia de derivada, la derivada de F respecto de Z, menos la derivada de G respecto de Z. Ahí va. Ambas expresiones tienen el mismo formato. Se deriva uno, tácitamente va a salir la otra, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con la derivada de F. Ya, la derivada de F. La derivada de la función F respecto de Z. F es la primera raíz. Entonces tendríamos, este es igual a la derivada respecto de Z y a D. Radio 2. El radio 2 es una constante. Constante al cuadrado más la variable. Z al cuadrado. Todo esto elevado a lo 1/2 porque es una raíz cuadrada. Y ahí este es igual a, de acuerdo a las matemáticas, ese es 1/2 por, ya, el paréntesis elevado a lo 1/2 menos 1, ¿no? Sería entonces menos 1/2. Ese menos 1/2 podemos pasar el paréntesis al denominador como una raíz cuadrada. Sería radio al cuadrado más Z al cuadrado. Así. Y arriba ponemos la derivada del paréntesis respecto a Z. Es decir, como R2 es constante, sería la derivada de Z al cuadrado, nada más. Entonces sería aquí 2 por Z. Y ahí este es igual. Ahí se cancela 2 y va quedando, quedaría ahí, a ver, Z sobre la raíz cuadrada del radio 2 al cuadrado más Z al cuadrado. Ahí. Ya, ahora si tomamos la derivada de G, va a ser es el mismo formato. Es una constante al cuadrado más la variable al cuadrado. Entonces igualito va a ser la derivada de G. La derivada de G respecto a Z. Es igual, el mismo formato. Es un Z arriba, la variable, y abajo va una raíz cuadrada. Pero en este caso es para R1. Radio 1 al cuadrado. Radio 1 al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces ahí tenemos ya el otro. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico, a ver, vamos a poner la pizarra acá, es muy pequeña para mí. El campo eléctrico E sub Z de Z viene a ser igual. Ya menos K sub 0. K sub 0 es esto. Menos sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ya por. Ya la diferencia de las derivadas. Ya esto sería minuendo sustraído. Entonces tenemos acá Z sobre radio 2 al cuadrado más Z al cuadrado menos la derivada de G, ¿no es cierto? La derivada de G es este. Z sobre la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado más Z al cuadrado. Claro, se puede factorizar Z o si no también, aquí Z, perdón. Z. Ya, o si no también se puede dejar Z así, ¿no? Pero podemos hacer el positivo acá. Si hacemos positivo, permutamos. Esto va a ser minuendo y esto sustrayendo. Entonces, por lo tanto, finalmente obtenemos
el campo eléctrico axial con dependencia axial es igual. Ya, la constante la hacemos positiva, sigma sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ya y a cada uno le ponemos con su z ahí. Entonces todo va como minuendo. Z sobre la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado más z cuadrado. En paréntesis, menos el otro término, z sobre la raíz cuadrada del radio 2 al cuadrado más z cuadrado. Ahí. Entonces ahí tendríamos la otra respuesta, ¿no? Nos pedía determinar el potencial y el campo eléctrico. O sea, obtener la fórmula. ¿Ya? Potencial y campo eléctrico en un punto del eje. Ya para un disco hueco. Un disco hueco cargado. Un disco hueco de carga. Ya, entonces quería ahondar un poco más. En el caso, igual que en el caso de la espira. En el caso de la espira, ¿se recuerdan? El video 1 es cuando sacamos el campo. No, otro video. El video 1 es el potencial. Es otro video. Ya, donde el campo eléctrico. Donde habíamos visto el campo eléctrico tiene un punto donde es máximo. Ya, acá también va a haber un punto máximo. Bueno, pero ya va a ser eso materia de otro video, ya con un ejercicio, con un ejemplo numérico. Porque bueno, me faltó pizarra y bueno. Y además el tiempo tiene que se me gana en el video. Por el momento sería bueno todo. Ya en un próximo video vamos a ver lo que le estaba hablando sobre el campo máximo. ¿Ya? Entonces, bueno, les agradezco la atención. Les agradecería que se suscriban. Muchas gracias. Que lo vea bien. Hasta luego. Chao.